Hola, doctora Lucía, ¿está usted en la clase hoy? A ver si... Ahí está. Nos Ahí la escuchamos. escucho. Ahí ¿Quiere que nos yo vemos. Nos escuchamos a ver, mejor. espere. Ahora sí. Sí, ¿quiere que le dé el pase ya de anfitrión? Sí, está bien. Así puedo usar mi Power. Bueno, ya le doy el pase. Bueno, ¿y qué tengo que hacer como anfitrión? ¿Hay alguna cosa especial que tengo que hacer? No, la máquina le va diciendo todo. Ah, bueno, ¿listo? En realidad los chicos se van a conectar solos, bueno, si usted les pide que no, pero si no, ellos van a desactivar los micrófonos y le van a hablar. Bueno, está ¿Eh? bien. Sí, sí, Bueno, lo que hacemos siempre, no hay problema. bueno, Lucía, le paso entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Díganme a alguien, por favor, porque yo no le veo la cara a nadie y no puedo poner nada aquí porque no los veo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, doctora. Sí, se ¿Qué tal? escucha. ¿Se escucha bien? Bueno. Se escucha bien. Bueno, miren, la semana pasada nosotros no tuvimos clase porque tuvimos la facultad, dispuso unos días de duelo por el fallecimiento de una persona muy querida, un gran profesor, que seguramente muchos de ustedes conocieron, el doctor Juan Carlos País, que fue decano también de la Facultad de Derecho. Y tuvimos, y no dimos la clase, una clase que a mí me parecía realmente interesante en cuanto a su tema. No quería dejar de dar esta clase con ustedes, porque me parece que es un tema realmente relevante. Siempre en los exámenes están presentes estos temas. Y hoy teníamos también, la idea es poder repasar el tema de la clase anterior, desarrollarlo y también avanzar sobre el tema de la clase de hoy. Si no llegamos por cualquier eventualidad, les voy a mandar un power de lo que quede pendiente, ¿sí? Para que ustedes tengan todos los temas completos. Vamos a desarrollar entonces el tema de la unidad 2, los puntos 3, segunda parte, a 4, en principio, y vamos a terminar con este tema de la sucesión intestada, que nos había quedado pendiente. En nuestras clases anteriores dijimos que cuando una persona muere, lo que se produce es la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión coincide con la transmisión que se produce de los derechos de esta persona. Y hablamos de aquellos derechos que pueden transmitirse mortis causa. Ya vimos también en clases anteriores cuáles son los derechos que se transmiten y cuáles son los que no pueden transmitirse. Entonces, ¿a favor de quiénes opera la transmisión hereditaria? Va a operar a favor de aquellas personas que tienen vocación sucesoria, o sea, llamada también vocación hereditaria. ¿Qué es esta vocación sucesoria o vocación hereditaria? También lo hablamos en clases anteriores, así que vamos a hacer también un repaso para que podamos ver estos conceptos troncales del derecho de las sucesiones. La vocación sucesoria o hereditaria es este llamamiento que una persona recibe para recibir una determinada herencia, es decir, para recibir por transmisión mortis causa. ¿Y quién hace este llamamiento? Lo puede hacer la ley en función del parentesco, en función del matrimonio, cuando llama, por ejemplo, a los descendientes, a los ascendientes, en función del matrimonio, cuando llama al cónyuge superstite, pero también lo puede hacer la voluntad del testador expresada en su testamento, un testamento que tiene que ser válido dentro de las formas que la ley establece, porque es un acto jurídico formal, pero también un testamento que no haya sido revocado. Entonces, cuando una persona muere sin dejar testamento,
Decimos que esta sucesión que se abre con su fallecimiento es una sucesión intestada. Por eso la llamamos ab intestatum, porque el sufijo ab significa sin, es decir, sin testamento. Y acá lo que tenemos es que se aplican estos artículos 2424, 2461, que ustedes ya conocen. Bueno, vamos a repasar nada más lo que ustedes ya han visto con otros docentes también, con respecto a la sucesión intestada. Los órdenes sucesorios, primero tenemos los herederos legítimos. ¿Quiénes son los herederos legítimos? Los descendientes del causante, los ascendientes del causante y también el cónyuge supérfluo. Y cuando no hay descendientes, ascendientes y cónyuge, a falta de ellos entonces, son llamados los parientes colaterales, con un límite. El límite es el 4º grado, inclusive. Y aquí vamos a aplicar este artículo 2424 que establece todas las reglas al respecto. Listo, doctora, ahora sí ya se está grabando. ¿Seguimos? Bueno, Sí. vamos a repasar entonces, puse algunas plaquitas acá para que ustedes puedan repasar después la sucesión de los descendientes. Saben ustedes que los hijos del causante lo heredan por derecho propio, pero también por partes iguales. Pero hay otros descendientes, por ejemplo, los nietos. Es decir, que cuando una persona tiene hijos y esos hijos han premuerto, lo que ocurre es que el nieto hereda por representación. Y en este caso, sin limitación de grado, ¿verdad? Bueno, esta representación tiene lugar ¿cuándo? Cuando renuncia a la herencia, pero también, como estudiaron ustedes, cuando hay supuestos de indignidad y hay una sentencia que fulmina la vocación hereditaria, pero también en casos de premoriencia, o sea, de prefallecimiento, como es el ejemplo que di recién. Pero también, ahora que estamos perfilando cómo es este tema, vemos que cuando concurren descendientes por representación, la sucesión, ya saben ustedes, se divide por estirpe, como si el representado concurriera. Y también me tomé el atrevimiento de incorporar el tema de la adopción, porque después lo vamos a ver en una placa separada, pero el adoptado y sus descendientes del adoptado tienen los mismos derechos hereditarios que tiene el hijo y sus descendientes, por naturaleza o mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistidas. Pero también tenemos la sucesión de los ascendientes, estamos hablando de los parientes legítimos. La sucesión de los ascendientes. Los ascendientes heredan a falta de descendientes. Cuando hay descendientes, estos excluyen a los ascendientes. Y entre los ascendientes heredan los que están más próximos en grado. ¿Cómo se divide la herencia entre ellos? En partes iguales. En el caso de la adopción, saben ustedes que los adoptantes son considerados ascendientes. Pero cuando hay una adopción simple, la ley dice que los adoptantes no pueden heredar estos bienes que el adoptado ha recibido a título gratuito de su familia de origen, pero tampoco la familia de origen puede heredar aquellos bienes que el adoptado recibió a título gratuito de su familia adoptiva. Pero podría ocurrir que aquí se produjera un supuesto de vacancia de la herencia. Y en este caso, después lo vamos a ver, estas exclusiones aquí no pueden funcionar. Pero sí, en todos los otros bienes, los adoptantes van a excluir a los padres de origen. Vamos a entrar entonces en el tema, en nuestro tema concreto, que es el que yo quiero desarrollar con más detenimiento hoy, que es el tema de la sucesión del cónyuge. Como dice el programa, la vocación hereditaria del cónyuge y el régimen económico del matrimonio. Vamos a establecer un perfil y algunas características acerca de la sucesión del cónyuge. En principio, el cónyuge está ubicado entre los herederos legítimos, ¿sí? En la nómina de herederos legítimos
Antes se llamaban herederos forzosos. A mí me sigue gustando la palabra forzosos, pero ya no se está usando en nuestro código. El cónyuge sobreviviente o supérstite es un legitimario. ¿Qué quiere decir que es legitimario? Que la ley le asigna una porción de la herencia de la que no puede ser privado, salvo causa de exclusión. Y su porción legítima es un medio de la herencia. ¿Tiene calidad de heredero? Sí, tiene calidad de heredero. Y su investidura es de pleno derecho, es decir, que no necesita ninguna declaración judicial. ¿Con quién concurre el cónyuge? Concurre con los descendientes y también concurre con los ascendientes. Pero el cónyuge, recuerden esto, siempre excluye a los colaterales. Cuando el cónyuge concurre con los descendientes, en los bienes propios, los bienes personales del causante, él recibe una parte igual que la de un hijo. Por ejemplo, imaginemos que el causante tenía un departamento que era un bien propio. ¿Cómo hereda el cónyuge ahí? Si hay 3 hijos, se tiene que dividir en 4, porque el cónyuge va a recibir sobre los bienes propios la misma parte que los hijos. Ahora bien, cuando concurre con los descendientes y no hay bienes propios, pero sí hay bienes gananciales, esta parte de los gananciales, en esta parte de los gananciales el cónyuge no tiene ninguna participación, no tiene ninguna parte en la división de los gananciales del causante. Solamente aquí los descendientes son los herederos. Y cuando el cónyuge concurre con ascendientes, bueno, le corresponde la mitad de la herencia. Pero tengan en cuenta esto, que cuando faltan descendientes, cuando faltan ascendientes, el cónyuge hereda solo, es decir, la totalidad, incluyendo a los colaterales. Vamos a ver qué pasa con la vocación del cónyuge y el régimen económico del matrimonio cuando muere durante la vigencia del matrimonio y el régimen de comunidad de bienes era el régimen que estaba vigente. Primero, ¿cuál es el efecto que produce la muerte sobre el matrimonio? La muerte produce sobre el matrimonio un efecto de disolución, porque la muerte disuelve el matrimonio. Y si disuelve el matrimonio, también disuelve el régimen de comunidad de bienes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los bienes gananciales van a permanecer indivisos y se deben dividir de acuerdo a lo que establece nuestra ley. Artículo 2433. 33. Pero si hay descendientes, estos van a excluir, como dije recién, se los expliqué recién al cónyuge en la parte de gananciales, donde el cónyuge no tiene parte como heredero. Es decir, el cónyuge tomará su parte en los bienes gananciales como partícipe de la comunidad, pero no es heredero, es lo que quiero que entiendan. Los únicos herederos cuando concurre con descendientes son los descendientes. Podría ser que el cónyuge muriera. Miren, el tema sería así. Vigente el matrimonio, yo puse un ejemplo acá. María y Luis se casaron bajo el régimen de comunidad. Luego de unos años decidieron modificarlo por el régimen de separación de bienes. ¿Qué hicieron? Hicieron la liquidación de la comunidad, se adjudicaron los bienes por mitades, ningún problema. Ahora estaba vigente el régimen de separación. Luis, después de liquidados y de adjudicados los bienes del régimen de comunidad, compró 3 departamentos, pero a los pocos meses murió. Mi pregunta es esta. ¿La cónyuge supérstite, María, conservará su vocación hereditaria? ¿Será heredera? La doctrina mayoritaria dice que sí, que la conserva. Si vivió con el causante hasta el momento del fallecimiento, ella va a heredar como un hijo más sobre los bienes personales de Luis. ¿Por qué le decimos bienes personales y no le decimos bienes propios? Porque en realidad el régimen de comunidad que separa y distingue, mejor dicho, no separa, sino distingue bienes propios de bienes gananciales, ya fue liquidado. Entonces, ahora no hablamos de bienes propios, sino hablamos de bienes personales del causante.
para distinguirlos. ¿Puede ser excluido el cónyuge de la herencia del otro esposo fallecido? Sí que puede. Vamos a ver cuáles son las causas de exclusión de la vocación hereditaria del cónyuge. Vamos a repasar un poco qué es esto de la vocación hereditaria. Vuelvo a decirles lo mismo que dije al principio. Es el llamamiento que hace la ley o la voluntad del testador, expresada en su testamento válido, en virtud de la cual convoca a una persona a recibir una herencia determinada. Es decir, es un llamamiento para recibir por transmisión mortis causa. Esa vocación sucesoria no debe ser contrariada, no debe estar contrariada. Esto puede pasar por disposición legal, por voluntad del sucesor, por sentencia judicial. Cuando hablo de contrariada, estoy diciendo que puede haber una disposición legal en virtud de la cual el cónyuge no pueda suceder al otro esposo fallecido. Vamos a ver cuáles son estas causas. En principio, acá puse una listita para que ustedes lo recuerden, ya lo han estudiado a lo mejor. Primero, excluye el derecho hereditario entre cónyuges el matrimonio in extremis. Algunos autores lo llamaban, y lo siguen llamando, matrimonio in articulo mortis, a aquel que, por ejemplo, es el matrimonio que se produce cuando una persona está en su lecho de muerte y llama para casarse a un oficial del registro civil o un escribano público, personas que están autorizadas por la ley para hacerlo, y después muere dentro de los 30 días. Acá hablamos en el código de matrimonio in extremis, incluyendo todas estas situaciones. Pero también no hay vocación hereditaria recíproca entre cónyuges cuando hay divorcio. Y tampoco hay derecho hereditario cuando hay una separación, de hecho, de los esposos sin voluntad de unirse. Es decir, estamos hablando también de cualquier decisión judicial, de cualquier tipo, que implique un cese de la convivencia. Vamos a ver entonces una de estas causas que funcionan como exclusión para excluir el derecho hereditario entre los esposos. Es el matrimonio in extremis, que dice el artículo 2433, bueno, que no tiene lugar la vocación del cónyuge. ¿Cuándo? Cuando el causante murió. ¿Cuándo murió? Dentro de los 30 días. ¿30 días de qué? De celebrado el matrimonio. ¿Y murió a consecuencia de qué? Bueno, murió a consecuencia de una enfermedad que ya existía, era preexistente a la celebración del matrimonio. Y tenía que ser conocida por el cónyuge sobreviviente. No cualquier enfermedad, era una enfermedad incurable, una enfermedad que iba a tener un desenlace fatal, una enfermedad que lo llevaría a la muerte. Pero la ley hace una excepción y dice, salvo que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial. Miren, en el régimen anterior del Código Civil se hablaba de esta salvedad, se decía, cuando el matrimonio se celebró para regularizar una situación de hecho anterior, y hablaba de una relación de convivencia. Pero aquí la ley ha ido un poquito más allá y habla de una unión convivencial. Las uniones convivenciales, ustedes han estudiado en Derecho de Familia, tienen una serie de requisitos, es decir, que van un poco más allá y son más solemnes y tienen más formalidades que una simple relación de convivencia. Y aquí la ley dice, salvo, es decir, tendrá vocación hereditaria cuando se pruebe que el matrimonio ha sido precedido por una unión convivencial. ¿Por qué decimos que el matrimonio in extremis excluye la vocación del cónyuge superstite? Y lo excluye como heredero. En principio porque lo que la ley quiere evitar es la captación de herencias. ¿Cómo es esto de la captación de herencias? Bueno,
podría ser que hubiera una captación de herencia cuando una persona sabe que otra está aquejada de una enfermedad incurable, por ejemplo, y contrae matrimonio igual con la intención de recibir la herencia. La ley quiere evitar justamente que haya una captación de herencia de aquel que sabe la enfermedad y obra con mala fe. Pero también es cierto que a veces las personas se enferman y a veces las personas no cuentan todo lo que les pasa. Y podría ser que se hubiera casado sin saber que la enfermedad tenía semejante gravedad. Entonces, ¿existe la posibilidad de la prueba contraria? Sí existe. Existe la posibilidad de la prueba contraria. El cónyuge tiene que iniciar un proceso judicial probando o que desconocía la enfermedad incurable, o que desconocía que era incurable, y que desconocía fundamentalmente que era preexistente y que también ignoraba cuál era el grado de gravedad que tenía y que podía llevarlo a la muerte. ¿Se puede probar todo eso? Sí, es posible que se pueda probar. Ahora, repito, que si hubo una unión convivencial previa, el cónyuge mantiene su vocación hereditaria. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el divorcio. El divorcio también trae aparejada la exclusión hereditaria del cónyuge. Y aquí sí, por disposición legal, como dijimos en esa listita. ¿Por qué? Bueno, porque el divorcio justamente disuelve la unión matrimonial, disuelve el matrimonio, y si disuelve el matrimonio, obviamente que los cónyuges pierden la vocación hereditaria recíproca. Entonces, ¿cuál será la prueba? Bueno, basta probar la sentencia que declaró el divorcio, que disolvió el matrimonio, para acreditar que no hay vocación hereditaria entre ellos. Y también hay otra causal de exclusión hereditaria conyugal, que es la separación de hecho sin voluntad de unirse. ¿Cómo es esto de la separación de hecho? Bueno, toda separación de hecho implica toda separación, pero por supuesto aquí no hay divorcio. Implica que ha cesado la convivencia conyugal. Y esta falta de voluntad de unirse, en realidad, no puede deberse a que cualquiera de los dos cónyuges haya tomado la decisión de dejar el hogar familiar y hacer su propia vida. O sea, cualquiera de los dos puede decidirlo. Entonces, ¿cuál es la regla? Cualquiera fuera la razón y la causa por la cual dejaron de convivir, ninguno de ellos va a heredar al otro. Esa sería la regla. Pero hay algunas cuestiones acá interesantes. En principio porque la convivencia hoy no es un deber legal. En el régimen anterior sí lo era. Muchas personas se casan, contraen matrimonio y toman la decisión de no vivir juntos. Cada uno vive en su casa. Están unidos en matrimonio, pero la forma de mantener viva su unión es no convivir. Entonces, si fuera así, y si hubieran acordado la no convivencia, yo encuentro que esta norma sería inaplicable. No sé lo que ustedes piensan, pero a mí me parece que sería difícil. Y ahora vamos a ver también otro supuesto. El supuesto en que una decisión judicial le da, digamos, dispone, obliga a uno de los esposos, cónyuges, a dejar el hogar conyugal y, por supuesto, a dejar de convivir. Esto podría suceder, por ejemplo, en un proceso de violencia familiar, cuando se adopta una medida de exclusión del hogar. Y esa exclusión del hogar a lo mejor perdura en el tiempo. Entonces, pregunto, ¿qué pasaría cuando un cónyuge fue excluido del hogar por una causa de violencia familiar y pierde la vocación hereditaria? Algunos autores consideran que esto no es justo. Otros dicen que sí, porque si en realidad la exclusión fue por causa de violencia, no tendría ningún sentido. Pero la ley no habla de esto concretamente.
la ley habla de la separación de hechos sin voluntario unirse. Y aquí, en realidad, la causa de la exclusión ha sido la violencia contra el otro esposo. Bueno, son todos temas interesantes, abiertos al debate. Derecho sucesorio es muy interesante y también podemos plantearnos estas cosas. Ojalá tuviéramos presencialidad o la posibilidad de hacer un debate para poder hablar de estas cosas tan interesantes. Primero porque en nuestro país hay un alto grado de violencia en la familia y estas cosas podrían suceder, y de hecho deben suceder muy seguido. Bueno, vamos a entrar ahora a la sucesión de los parientes colaterales. ¿Qué es esto de la sucesión de los parientes colaterales? Vamos a marcar el perfil y las características de los parientes colaterales. Primero, ¿son legitimarios como el cónyuge, los descendientes, los ascendientes? No, no son legitimarios. ¿Tienen asignada alguna porción de la herencia llamada legítima? No, no son legitimarios. ¿Qué es lo que tienen los parientes colaterales? Tienen una vocación hereditaria a la que llamamos supletoria. ¿Por qué? Porque ellos van a ser llamados por la ley cuando falten los descendientes, cuando falten los ascendientes, cuando falte el cónyuge superantite y siempre que no existan herederos sustituidos. Entonces, recuerden siempre que los colaterales tienen una vocación sucesoria supletoria. Pero también hay un límite para el llamamiento de los parientes colaterales. ¿Cuál es el límite? El límite es el cuarto grado. Y en el cuarto grado tenemos a los primos hermanos entre sí, tenemos al sobrino nieto, el sobrino nieto al abuelo, al tío abuelo, y viceversa. Otra característica importante de los parientes colaterales es que ellos no son sujetos ni activos ni pasivos de la acción de colación. Tampoco tienen, como los herederos legítimos, la investidura de la calidad de herederos de pleno derecho. Por el contrario, ellos están obligados a pedirle al juez y antes de esto no pueden hacer nada. Otra característica importante es que los parientes, o sea, los colaterales de grado más próximo, van a excluir a los de grado más lejano. Por supuesto, siempre con la excepción que existe con el derecho de representación de los hermanos hasta el cuarto grado en relación al causante. Y también tenemos que los hermanos y los descendientes de los hermanos desplazan a los colaterales. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una persona, un hombre que es viudo, que no tuvo hijos, que sus padres murieron. Él tiene un hermano que se llama Pedro. Y en el testamento, Juan instituye heredero a un vecino que era su amigo. ¿Quién era este amigo? Bueno, este era un vecino que tenía una familia y que veía que Juan era un hombre que estaba solo, que había enviudado, que no tenía hijos, que tenía solamente un hermano del que estaba bastante alejado. Entonces, Ernesto le invitaba a su cumpleaños, lo invitaba a comer los domingos, cuando estaba enfermo lo asistía, siempre estaba pendiente de él, lo invitaba siempre a compartir en los veranos a su quinta. Entonces, Juan sentía que Ernesto y su familia eran parte de su familia de verdad, no su hermano, con quien no tenía ninguna relación. No solo eso, sino que su hermano ni siquiera lo llamaba por teléfono. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Juan un día tomó la decisión de hacer su testamento y dijo, en el testamento voy a instituir como heredero a mi vecino y amigo Ernesto, porque él siempre me ha tratado como parte de su familia. Y entonces lo instituyó heredero. El problema se presentó cuando Juan murió y el hermano pensó que era el único heredero. Pero en realidad no era ni siquiera el heredero, porque el hermano es un pariente colateral.
Y este colateral está llamado únicamente cuando faltan ascendientes, en este caso no había, cuando faltan descendientes, en este caso no había, cuando falta el cónyuge supérstite, aquí no había porque Juan era viudo, pero la ley dice cuando el causante fallecido no hubiera instituido en su testamento un heredero. Entonces, este heredero instituido en testamento llamado Ernesto excluyó al pariente colateral, Pedro, hermano de Juan, que no tiene ahora vocación hereditaria. Esto es importante, no quiero que lo dejen pasar, ¿sí? Es importante que lo recuerden. Vamos a ver este otro supuesto. Juan es nuestro personaje para los casos. Juan murió sin tener hijos, sus papás habían fallecido, era viudo, pero en vez de tener un hermano, tenía dos. Pedro era uno de sus hermanos, ya les dije que Pedro estaba bastante alejado de él, y el otro hermano es Leonardo. Lo que pasa es que Leonardo murió y dejó un hijo llamado Elías. Entonces, cuando Juan murió, tenía dos hermanos, Pedro por un lado, Leonardo por otro. Es otro caso distinto, ¿eh? Acá Juan no había hecho testamento. Dejó a su hermano Elías. Elías, hijo de Leonardo, viene con representación, sobrino de Luis. ¿Puede representar a su padre Leonardo en la sucesión de Juan? Sí. ¿Y concurriría con quién? Concurre con su tío Pedro a la herencia de Juan. Entonces nosotros nos preguntamos aquí, ¿cómo es la forma de dividir los bienes entre los parientes colaterales? ¿Hay alguna forma de dividir los bienes? Sí, hay alguna forma. La ley habla de esto. Tenemos el artículo 2440. ¿Alguno de ustedes tiene en este momento un código civil allí? ¿Quiere leer el artículo? Levante el micrófono y léalo, por favor. Artículo 2440. Así no me da la sensación de que estoy hablando sola y sé que ustedes están del otro lado. ¿Alguno de ustedes lo puede leer? ¿Se lo leo, profe? Sí, por favor. Dice, división. En la concurrencia entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de estos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquellos. Muy bien. En los demás perfecto. casos, ¿siguió? Sí. En los demás casos, los colaterales que concurren heredan por partes iguales. Perfecto. Le pregunto entonces a usted o a alguno de los compañeros, ¿qué significa un hermano unilateral y uno bilateral? ¿Cómo sería? Los bilaterales son que son hijos del mismo padre y misma madre, y unilaterales es o hijos de la misma madre o del mismo padre. Exactamente. Entonces los unilaterales pueden tener línea paterna o línea materna y los bilaterales comparten los mismos padre y madre. Muy bien. Entonces, volvemos a leer de nuevo lo que dice el artículo 2440, primer párrafo. Cuando concurren hermanos bilaterales y concurren hermanos unilaterales, ¿cómo es que estos heredan? A ver, léalo de nuevo. Dice, cada uno de estos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquellos. Bien, entonces, los unilaterales van a heredar la mitad de lo que corresponde a los hermanos bilaterales. Y en los otros casos, los colaterales que concurren van a heredar por partes iguales. Bueno, aquí tenemos esto que está repetido. Siga leyendo, por favor, el artículo que sigue. El 2441. Sí. Declaración de vacancia. A pedido de cualquier interesado. No, está bien. Ahora vamos a explicar bien qué es el tema de la declaración de vacancia. El tema de la declaración de vacancia de la herencia es un tema muy interesante que me gustaría que lo explicáramos bien para ver cómo funciona esto.
Bueno, vamos a entrar ahora al tema de los derechos del Estado sobre la herencia vacante. Es bueno saber cuándo hay una herencia vacante, que eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuándo hay una herencia vacante y cuándo procede la declaración de una herencia vacante? ¿Saben ustedes la cantidad de juicios que hay? Porque después de declarada la herencia vacante, aparece algún heredero que dice, yo tengo vocación hereditaria y tenemos un problema. Bueno, ¿cuándo procede la declaración de vacancia de la herencia? Primero, cuando no hay ningún heredero aceptante de la herencia, porque basta que haya uno solo para que no se pueda declarar la herencia vacante. Primer requisito entonces, cuando no hay herederos aceptantes de la herencia. Y el segundo supuesto es cuando el causante, en su testamento, no distribuyó todos sus bienes en legados. Es decir, distribuyó un 80% de los bienes en legados o un 70%, pero dejó una parte. ¿Qué hacemos con estos bienes entonces? Si no tenemos ningún heredero y no tenemos ninguna persona que tenga vocación hereditaria. ¿Cómo se declara la vacancia de una herencia? ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, se puede hacer a pedido de cualquier interesado. Por ejemplo, una persona ve que hay una herencia vacante o toma conocimiento de que alguien ha fallecido y no tiene ascendientes, descendientes, cónyuge, tampoco ha dejado sus bienes distribuidos en legados, no ha hecho testamento. Entonces lo pone en conocimiento, se denuncia, interviene allí la Fiscalía de Estado. O también lo puede hacer el Ministerio Público. ¿Qué es lo primero que hace el juez? El juez tiene que designar de una lista que tiene a un funcionario, a una persona para ser curador de los bienes. Lea el artículo 2441, por favor, para ver cuáles son las funciones de este curador. Dice el 2442. 41. 41, declaración de vacancia. A ver, léalo. A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público, se debe declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes mediante legados. Perfecto. Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes. La declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden por oficio judicial. Muy bien. ¿Qué hace el juez entonces? El juez lo primero que va a hacer es designar un curador a los bienes. Pero también el juez va a ordenar publicar edictos. ¿Para qué? Para dar a publicidad que hay una herencia vacante a efectos de convocar a aquellos que se consideren con derecho. Estos edictos tienen un vencimiento. Entonces, cuando se produce el vencimiento, se declara la herencia vacante. El juez declara la herencia vacante. ¿Qué es lo que tiene que hacer este curador a los bienes? Permítanme que voy a atender el teléfono. ¿Te llamo después porque estoy dando clase? ¿Te llamo después porque estoy dando clase? Sí. Hoy, jueves. Besitos. Perdonen, es mi mamá. Bueno, ¿cuál es la función del curador a los bienes? Lo primero que el curador debe hacer es hacer una nómina de lo que son estos bienes, de qué se tratan estos bienes, el detalle, y tiene que proceder a su liquidación. Cuando hace la liquidación, lo que tiene que hacer es pagar las deudas que hubiera pendientes, pero también pagar aquellos legados si hubiera pendientes. Y por supuesto, hay una carga hacia la responsabilidad del curador, que es la carga de rendir cuentas. Esto es un deber legal, rendir cuentas. Cuentas de toda la gestión que haya cumplido. ¿Qué pasa cuando la liquidación se termina? Cuando la liquidación se termina y se aprueba, el juez ordena, entréguense los bienes al Estado. ¿A qué Estado? Bueno, depende.
Si los bienes están en la ciudad de Buenos Aires, los tendrá que entregar a la ciudad de Buenos Aires, a través de la Fiscalía de Estado. Si están, por ejemplo, en el territorio nacional, corresponderá allí. Y si están en la provincia de Buenos Aires, un bien en Mar del Plata se entregan en la provincia. Pero puede ser, y la mayoría de los juicios tiene que ver con esto, ¿qué pasa si con posterioridad se presenta una persona que dice, yo tengo vocación hereditaria? Y ya se ha declarado la herencia vacante, y ya se terminó de liquidar, y quedaron a lo mejor pocos bienes. Bueno, lo primero que tiene que hacer una persona que hace este planteo es iniciar una acción que se llama petición de herencia. Ustedes habrán estudiado aquí en Derecho de Sucesiones qué es la acción de petición de herencia, cómo se hace, cuál es su objeto, cuál es la verdadera finalidad de la petición de herencia. Piensen ustedes que aquí hay un poseedor, que es el Estado, que es el que ya tiene los bienes. Imaginamos que estamos en esta etapa. Pero hay algo que tienen que saber, y es que el Estado, por una disposición de la ley, siempre es considerado un poseedor de buena fe. Cuando ustedes estudien todas las vicisitudes de la acción de petición de herencia, van a ver ustedes que se van a encontrar con el poseedor de buena fe y con el poseedor de mala fe. El poseedor de mala fe no solamente debe devolver los bienes y también indemnizar por los daños y perjuicios, sino que está obligado con los frutos, está obligado con los productos, ¿Por qué? Porque sabía que no le pertenecían y los tomó igual. Pero aquí el Estado, no. El Estado, por disposición legal, es un poseedor de buena fe. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Si con posterioridad a la declaración de vacancia se presenta alegando tener un llamado de la ley o de la voluntad del causante para recibir los bienes por transmisión mortis causa, bueno, primero, cuando ustedes tengan su estudio jurídico, seguramente van a poder asesorar a una persona así, hay que iniciar una acción de petición de herencia. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Debe tomar los bienes en el estado en que los bienes se encuentren. ¿Por qué? Porque la ley considera que el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su caso, es un poseedor de buena fe. Vamos a entrar ahora a ver, dentro de esta sucesión intestada, qué pasa con la sucesión en la adopción. Nuestro último tema es la sucesión en la adopción. A ver, veamos, acá tenemos el caso de... Déjenme que... Sucesión en la adopción. Algo dijimos al principio y anticipamos, pero vamos a entrar un poco más en detalle de este tema que realmente es interesante. Genaro y Elena adoptaron a Julio. A los 25 años de la adopción, ya Julio tenía hijos, murió Genaro. ¿Es heredero Julio? Sí, por supuesto. La ley dice que Julio es heredero. Julio, y si Julio muriera, también sus descendientes tienen los mismos derechos que el hijo, Julio y sus descendientes, ya sean por naturaleza o mediante técnicas de reproducción humana asistida. Y quiero decirles que es interesante porque el Código nuestro civil y comercial consagra ha regulado de manera, no sé si decir privilegiada, pero bastante interesante, el tema de la sucesión en caso de la adopción, plena y simple, porque permite que el adoptado herede a la vez no solo a sus padres adoptivos, sino también a sus padres biológicos. Entonces es un régimen diferente el que tienen la adopción. Ahora bien, en caso de fallecimiento de Julio, ¿son sus padres adoptivos herederos? Bueno,
Al principio, cuando empezamos y vimos la sucesión de los ascendientes, anticipamos que los padres adoptivos, que los adoptantes, son considerados ascendientes. Ahora bien, en la sucesión de Julio, es decir, en la sucesión del descendiente adoptivo por adopción simple, ¿qué pasa? Los adoptantes, dice la ley, no pueden heredar los bienes que el adoptado recibió a título gratuito de la familia de sangre y tampoco ésta hereda los bienes que a título gratuito el adoptado recibió de su familia adoptiva. En lo demás, no hay problema, porque los adoptantes excluyen a los padres de origen. Bueno, ¿ustedes se han quedado con alguna duda con respecto al tema del cónyuge? Pregunto sobre el cónyuge, en principio. ¿Se quedaron con alguna duda? ¿Tienen algo que preguntar con respecto al cónyuge? ¿Algo que preguntar con respecto a la sucesión de los adoptantes? ¿A la sucesión del adoptado? Bueno, yo creo que con esto entonces terminamos con la sucesión intestada. Y les voy a mandar un power para hablar del tema de la sustitución. No, de la sustitución no, porque la va a tocar mañana la doctora. La doctora Obligado va a hablar de ese tema mañana con ustedes, de la sustitución de heredero. Pero sí les voy a mandar un power con respecto a la institución de heredero. Y posiblemente la semana que viene podamos previamente, cuando empecemos nuestra clase, tratar ese tema y después continuar con el otro tema que vamos a tener para la clase que viene. Que no recuerdo bien cuál es, pero lo vamos a mirar. A ver cuál es el tema que tenemos la próxima clase. Bueno, ¿les parece bien que terminemos nuestra clase acá? ¿Están de acuerdo? Sí, gracias, doctora. Muy clara sus clases. ¿Le quedó claro? Bueno, ¿hay alguna cosa que usted quiera preguntarme? Yo traté de que fuera también un poco de repaso para ustedes, porque estos temas siempre van a estar presentes en el examen, ¿sí? Tengan bien presente esto de la adopción, el derecho sucesorio en la adopción, especialmente el de los adoptantes, el del adoptado. En la adopción plena no hay problemas, en la adopción simple tienen estas salvedades. Y sobre todo tengan presente también el tema de las causas de exclusión hereditaria del cónyuge supérstite, porque eso siempre serán temas de examen. Y aparte en la profesión, ustedes siempre se van a encontrar con alguno de estos casos. No digo el caso de divorcio, porque eso es mucho más claro, pero sí el tema de la separación de hecho. Y ahora esta posibilidad también, porque hay demasiados procesos de violencia familiar, de la exclusión de uno de los cónyuges, que podría traer aparejada también la pérdida de la vocación hereditaria. O sea que temas muy interesantes aquí, que no quise dejarlos pasar, para que ustedes pudieran tener un panorama completo y repasar y empezar a estudiar desde ahora, porque valió la pena. Me parece que dieron un examen muy lindo de familia. Estamos esperando de ustedes un hermoso examen de sucesiones también. Pregunto, ¿les gusta esta materia? Al final era como yo decía en la primera clase, ¿les va a gustar sucesiones? ¿Les gusta? A mí me parece más interesante que familia. Es más linda que familia, ¿verdad? A mi parecer. Sí, es muy linda. Sí, es una A mí me hermosa parece materia. más llevadera también, profe. Me gusta más que familia. Es menos diversificada, ¿no es cierto? No sé, me parece a mí que es más concreta. Pero es una muy linda materia, realmente. Bueno, a ver, estoy mirando cuál es la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar sobre caducidad por premoriencia, el tema de caducidad del legado, y vamos a hablar también del albacea. Es un tema realmente hermoso, pero antes vamos a desarrollar también este tema que teníamos para hoy, que es el tema de la institución de heredero, así que lo vamos a hacer con un power y vamos a tratar de ver las dos cosas juntas. ¿Les parece bien?
Nos despedimos acá entonces hasta el jueves próximo. Gracias, Perfecto, doctora. Hasta doctora, luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. La semana que viene. Chao, doctora, gracias. Chao, queridos, hasta luego. Ahora vamos a subir el Power.